Ok, entonces el día de hoy, pues ya ayer hicimos como una pequeña introducción al género dramático. El género dramático es aquel en el que la palabra más importante es la representación, ¿sí? Entonces se trata de un tipo de texto literario que representa un momento o un conflicto que tiene lugar en la vida de los personajes que protagonizan la historia. Son textos que se caracterizan por el empleo de diálogos en el que no existe la figura del narrador. La vida se sube al escenario para ser representada por actores o actrices que escenifican un momento concreto. Ustedes conocen el arte de representar, que lo que ustedes llamarían la actuación. Eso precisamente maneja el género dramático, la representación a través de actores y actrices, se le dice actores a los hombres que se dedican a la representación, actrices a las mujeres, y básicamente es una historia que está escrita únicamente para ser representada. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que al leerlas no son fáciles de identificar como el sentido de la historia, ¿sí? Entonces es importantísimo que ese tipo de textos sean representados. Por tanto, no es un género que esté pensado para ser leído, sino que está pensado para ser interpretado. En el género dramático nos encontramos, por tanto, ante textos escritos para obras teatrales, que pueden ser leídos, pero que ante todo se crean para ser representados delante de espectadores. ¿Quiénes son los espectadores? Lo que ustedes conocerían como el público, ¿sí? Pues tampoco tendría sentido una obra literaria luego llevada a la representación si no se le da a conocer a un público, ¿sí? Entonces, todo esto tiene relación y todos son importantes, tanto quien escribe la obra, el autor, como quien la lee, que podría ser un director, quien la interpreta como actor y quienes la ven, la escuchan, la analizan como espectadores. El diálogo entre los diferentes personajes es la herramienta usada para poder definir la personalidad de cada uno y los diferentes personajes es la herramienta usada para poder definir la personalidad de cada uno y conseguir narrar la historia de una forma activa donde abundan las acciones y apenas hay descripciones. Entonces, miren chicos, quizás el texto está dado, ¿sí? Entonces es el guión o es todo un texto literario que nos va diciendo que hay ciertos personajes, que ellos tienen un diálogo, algo que van a decir. También hay ciertas escrituras o descripciones del lugar donde están, quizás de los gestos que van a hacer a la hora de representar. Pero si todo esto no se lleva en fusión y no se organiza de una manera correcta, pues no puede ser representado y por tanto la historia quedaría como suelta, como que no se va a entender. Por eso es importante el género dramático. Seguimos aquí, dice, se conoce como género dramático porque el drama es la palabra que se emplea para hacer referencia a las creaciones literarias en las que el dramaturgo relata hechos y acontecimientos que tienen lugar en un espacio-tiempo concreto. Los hechos suelen ser vinculados a diferentes conflictos que viven los seres humanos y se pueden explicar tanto con palabras como con movimientos e incluso con la escenografía. Volvemos a ver que entonces acá hay algo importante. Está la persona que va a interpretarlo, sea actor o sea actriz, pero ¿qué pasa? Tiene que mediante su cuerpo, sus gestos, su diálogo, llevar la historia al público y que el público la pueda entender, ¿sí? Entonces no es simplemente pararme allá quizás con los nervios y decir rápido el guión, no, sino que yo lo tengo que interpretar con mi cuerpo. Ahí es donde es muy importante el trabajo, la preparación de los actores y de las actrices a la hora de representar, ¿sí? No me puedo pasar porque estaría sobreactuado y no puedo hacerlo muy plano, o sea, como sin gestos, sin una buena manera, porque el lector, bueno, no el lector, el espectador, el que está viendo la obra, pues simplemente no la va a entender o simplemente usted no le va a transmitir las emociones o los sentimientos que el dramaturgo, quien escribió el texto literario, quiso transmitir, ¿sí? Por eso ahí dice que es muy importante el movimiento, las palabras y la escenografía. Perdóneme,
pero esas 3 palabras son importantes, ¿sí? Palabras o diálogos, que ya lo tienen acá, movimientos y escenografía. Voy a ponerlos acá en negrilla, porque Una son pregunta. palabras muy importantes. Dime. Profe, en donde dice, bueno, escenografía, todo sobre el escenario, eso va copiado entre líneas, profe. ¿Eso se copia así? ¿Es que está entre líneas o solo se copian líneas? No, entre líneas. Ahí sí Ok. ponen la palabra. Les voy a seguir explicando por qué. Dice, todo sobre el escenario cobra vida para contarnos lo que está sucediendo entre líneas. ¿Qué es entre líneas? Eso que a veces nosotros estamos leyendo un texto y lo leemos tan rápidamente que no captamos como la intención o lo que quiso transmitir ese escritor o ese autor. En el teatro y en las obras literarias dramáticas o del género dramático, hay mucho que decir entre líneas. Depende mucho de la representación del actor, el cómo usted entienda, analice, le guste o no le guste esa obra, ¿sí? A veces hay obras que son muy bien escritas, pero si son mal interpretadas, pues simplemente no llaman a la gente, no están a gusto de las personas o de los espectadores que la han ido a ver, ¿sí? Se necesita que uno sea muy detallista hasta en los movimientos, en los gestos, en la escenografía, en los tiempos. Acá decía espacio-tiempo, ¿sí? Yo no puedo ir rápido contando una historia o representando una historia. Tiene que ir a mis tiempos, ir pausada, de tal manera que el espectador esté analizando, pero esté escuchando y entendiendo la obra de teatro o, bueno, la representación. Por tanto, la definición del género dramático es que se trata de un género literario que nos explica un suceso en concreto que tiene lugar en la vida de los personajes. Estos hechos pueden contarse de una forma paródica, o sea, muy divertida, algo como la sátira que decíamos que de alguna manera está ridiculizando o que se está burlando, ¿cierto? Algo burlesco, algo paródico. Dramática, algo más llevado a las emociones, los sentimientos, la exageración, ¿sí? Pero con el diálogo y la acción como elementos claves. ¿Listo? Cualquier pregunta está ahí, por favor hágala ya. Usted diga, no entendí, a ver, alguno allá también en la antigua Grecia. Voy a leerles un poquito para irles explicando. Entonces, el origen del género dramático se trata de un tipo de género que se originó en la antigua Grecia. Al principio, estas creaciones estaban motivadas para rendir un culto al dios del vino, que se llamaba Dionisio, era el dios del vino y de la alegría. Resulta que entonces en Grecia salían los cultivos de uvas y llegaba el proceso de la elaboración del vino, y se empezaba a hacer todo un festín o un festival, ¿sí? O un carnaval más bien. Entonces, para ese carnaval que rendía culto a Dionisio, se empezaron a hacer representaciones. Los textos todavía no estaban como tal elaborados, sino que era un poquito también como improvisado, como que a partir de ideas se iba dando la interpretación. Entonces, por tanto, eran textos sagrados y festivos los que nacieron allí. ¿Eso qué quiere decir? Solamente esos textos estaban dirigidos a ese día, al culto del dios Dionisio. Pero con el tiempo se fueron añadiendo algunos cambios a las composiciones y así fue como apareció el género dramático. Dentro de los autores más conocidos de aquella época están Sófocles, Esquilo y Eurípides. Y el drama también se cultivó durante la época del Imperio Romano, eh, teniendo autores tan conocidos como Plauto o Seneca. Sin embargo, durante la Edad Media, el género dramático vivió un declive. ¿Eso qué quiere decir? Se estuvo como bajando, hasta el punto de que quedó como ahí quietecito. Y de hecho, ningún autor escribió este tipo de obra literaria. No obstante, durante el siglo VIII en Europa se volvió a cultivar este género debido a que los autores empezaron a imitar a los clásicos. Esto hizo que aparecieran comedias escritas en latín y que precisamente por ello se representaran únicamente en espacios académicos ocultos como los monasterios, las universidades y las cortes, etcétera, ¿sí? Entonces,
ustedes han visto que a partir de la historia de la literatura, han habido momentos en que algunos géneros se han quedado como quietos. Lo veíamos también con la novela, que tuvo un momento en el que la gente simplemente la dejó de lado. Lo mismo pasó con el género dramático, pero bueno, vuelve y renace allí para el siglo VIII en Europa y empieza a tener otras características como intervenir en ellas o imponer en ellas la comedia. Esa parte que nos gusta bastante porque cuando hay una representación en la que está puesta la comedia es más llamativa o atrae más la atención de los espectadores, ¿sí? Los primeros, bueno, después de esto, las primeras se hacían en monasterios, universidades y cortes, más bien eran por el espacio, no tanto porque no se pudieran hacer en otro lugar, sino que eran espacios más grandes que le permitían a quienes representaban llegar más a público, ¿sí? Ya tomaron las